Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Evelyn Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este encuentro a nombre de la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus Morelos. Este encuentro se suma a la diversidad de actividades llevados a cabo en conmemoración del Mes del Orgullo. El día de hoy nuestro encuentro tiene como título, o lo que nos convoca ahora, es hablar sobre el amor libre y sin miedo desde una perspectiva particular, ¿no? Desde la perspectiva de los padres. Les digo el nombre completo: Amor libre y sin miedo, aprendiendo a ser madre, padre de una persona LGBTTIQ+. En este encuentro se pretende esbozar, sí, dar como una pincelada porque es un trabajo arduo y muy complejo, ¿no? De la diversidad de reacciones de los padres frente a la noticia de la preferencia sexual. Quizá pensando un poco los lugares de procedencia de estas reacciones, ¿no? La forma en la que los padres, pues, piensan y reaccionan frente a esto, quizá haciendo como una genealogía, pienso, sobre de dónde procede todo esto para entender pues la reacción, ¿no? La reacción que se tiene, y no solo para eso, sino también para crear, bueno, cuestionarlas, por supuesto, pero también crear nuevas posibilidades de reacción y de vivencia y de formas de experimentar la relación con sus hijos. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien es investigadora en el Centro de Investigación y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM. Antes de darle la palabra a la doctora, me permito presentar un poco sobre el trabajo que ella ha realizado. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es directora de la revista Debate Feminista, profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional de nivel 2. Ella estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y la maestría en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Ha dirigido la tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Ha publicado también novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Una gran trayectoria de la doctora, y en ese sentido, ¿no? Es nuestro interés de poder escuchar lo que ella nos tenga que decir al respecto. Doctora, bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, Evelyn Pérez. Muchas gracias al Campus Morelos por la invitación. Muchas gracias a Paola Carmona, quien ha sido mi contacto con esta área de la UNAM. Y bueno, pues buenos días. Me parece un detalle muy importante que la UNAM se sume a la celebración del mes del orgullo LGBTTIQ+, y creo que pues las inquietudes y las preguntas que surgen alrededor de los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, pues son temas sobre todo de mucha actualidad, que tienen que ver con preguntas que nos hacemos los seres humanos en general respecto de nuestro posicionamiento de género y respecto de nuestra actitud ante la sexualidad. Bueno, yo creo que pues uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el momento actual es que las categorías a partir de las cuales se organizó el discurso y las prácticas alrededor de la sexualidad, todo eso está cambiando y está cambiando a gran velocidad. Y está cambiando porque pareciera como que de pronto hay una explosión de identidades. Pareciera que las categorías que en el siglo pasado funcionaban muy bien para definir cuál era el posicionamiento de una persona respecto de las prácticas. Muchas gracias. Parece que tuvimos un problema técnico, pero ya se resolvió, entiendo. Entonces, bueno, yo voy a continuar en donde me había quedado, que tiene que ver con cómo en el siglo pasado
se vuelve político este movimiento, que tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico en la organización de de lo que ahora conocemos como el movimiento LGBTT y Q+, y este origen tiene una razón para volverse político. La razón es que hay una violencia social ejercida en contra de las personas cuya identidad sexual o de género no corresponde con lo que ahora de manera muy técnica denominamos la heteronormatividad. La heteronormatividad fundamentalmente pues es la idea del sentido común de que los hombres tienen que ser masculinos y a los hombres les gustan las mujeres tienen que ser femeninas y a las mujeres les gustan o les tienen que gustar los hombres. Y cuando hay una divergencia respecto de esta normatividad que hace coincidir el sexo de una persona con su género y con su deseo sexual, cuando hay una divergencia, esta divergencia no es tomada de manera, vamos a decir, pacífica, ¿no? Sino que hay una hostilidad expresa e inclusive una violencia en contra de las personas que se atreven en ese momento a manifestarse públicamente como personas que no corresponden, que no siguen esta normatividad. Entonces, la violencia se manifiesta en muchos de los territorios de la vida humana común y corriente. Ocurre, por ejemplo, pues en el espacio público, donde hay un rechazo y es un rechazo clarísimo, es un rechazo muy franco, muy directo en contra de las expresiones que no coinciden con la idea de la heteronormatividad. Pero también hay un rechazo en el interior de las familias. A las familias les cuesta mucho trabajo aceptar esta forma o estas formas diversas de expresión de la sexualidad y hay, bueno, pues una especie como de disciplinamiento que empieza quizá nada más con simplemente pensar y decir que las conductas que no corresponden con la idea común están mal o son enfermas o son inmorales. Todas estas formas de categorizar las prácticas sexuales o inclusive nada más las expresiones diferentes del género y la sexualidad, pues se pueden volver sumamente hostiles, sumamente violentas y pueden pasar de las palabras a los actos, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Entonces, bueno, tenemos una enorme cantidad de historias a lo largo de estos 50 años que estamos marcando como un horizonte histórico muy importante para la comprensión del fenómeno de la diversidad sexual. eh, y esas historias pues incluyen chicas y chicos que fueron expulsados de su casa porque su papá y su mamá consideraron que sus expresiones o que sus conductas o que sus prácticas sexuales iban en contra de la moral o iban en contra de lo normal. O personas que inclusive fueron eh, internadas en instituciones que consideraban que estos eran enfermedades que se podían curar o que se deberían curar. Personas que han sido medicadas, personas inclusive que han sido intervenidas quirúrgicamente, porque al mundo social le cuesta mucho trabajo entender que las variaciones de la expresión de género y las variaciones de las prácticas sexuales son muchas y que no son ni enfermedad, ni anormalidad, ni inmoralidad. Entonces, dentro, digamos, de esos tres aspectos de la conducta sexual y de la expresión del género, pues con lo que nos vamos a encontrar es con que hay por lo menos una intención clarísima de control social de las conductas que no se ajustan a lo que los seres humanos consideramos que es lo normal o lo moral o lo sano.
Desde luego, el tema ha evolucionado mucho y con lo que nos encontramos ahora es con que, por un lado, fíjense bien, yo les dije, este tema se volvió político. Se volvió político por una razón, y la razón es la violencia. La violencia que se ejerce en contra de las personas que no se comportan como se supone que nos deberíamos comportar. Esta violencia procede de muchos lugares, procede de particulares, procede de familiares, pero también en un momento dado procedía directamente del Estado. Es decir, había un aparato represivo de Estado que podíamos identificar clarísimamente, por ejemplo, en la policía, y había legislaciones al respecto. En particular en Estados Unidos, que es donde se dio la primera revuelta, o la revuelta más importante, la que da origen a la idea del orgullo, que es un bar, Stonewall, en un bar en Nueva York, a donde llega la policía, y la policía se lleva a las personas a la cárcel y no solamente las arresta, sino que las golpea, las reprime, les hace cosas horribles porque se considera que es legítimo del Estado, ¿sí?, reprimir las conductas sexuales. Desde luego en Estados Unidos todavía en los años 70 había legislación en contra de ciertas prácticas sexuales que se consideraban ilegales, lo cual es como muy sorprendente. En México también había una legislación mucho menos específica, que era una legislación que hablaba acerca de la moral pública, ¿no? Se hablaba de un delito de disolución social, que es un delito rarísimo, pero bueno, básicamente a quien se le aplicaba la normatividad de la disolución social eran a las personas que presentaban conductas irregulares desde el punto de vista de cuál es la heteronormatividad, o sea, esta idea de que los hombres deben de ser masculinos y deben de tener solamente relaciones sexuales con mujeres y la contraria. Aquí yo quiero subrayar una cosa que me parece súper interesante, y es que la heteronormatividad también eh, también tiene que ver con la expresión de género. Y la expresión de género es algo complejo, que tiene que ver con el hecho de que en ciertas culturas, ciertas conductas se identifican con los hombres y ciertas conductas se identifican con las mujeres. Entonces, dependiendo de la cultura a la que pertenezcas, se va a definir de manera diferenciada la feminidad y la masculinidad, de manera diferenciada y contrastante. Lo que hacen los hombres es lo que no hacen las mujeres y viceversa. Y entonces también hay una voluntad social, colectiva, de control social de las conductas, de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo te mueves, de qué actividades puedes tener. Y acá pues una anécdota que me parece siempre muy interesante, que es la de que cuando yo era niña, yo nací en 1953, o sea, a mí me toca estar en todo este proceso histórico. Yo estoy viendo esta historia que es además una de las historias más interesantes, yo creo, del siglo XX. Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, las niñas no podíamos jugar fútbol. Estaba clarísimo que el fútbol era una actividad específica de los hombres y que las niñas que querían jugar fútbol eran raras. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la actividad de fútbol, ¿qué tiene que ver con las prácticas sexuales? Bueno, pues no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el género, es decir, sí tiene que ver con la forma en que definimos masculinidad y feminidad. Han pasado muchos años, ha corrido mucha agua abajo de este puente y lo que vemos es que hemos evolucionado de manera muy positiva respecto de las actitudes sociales ante la diversidad sexual. En particular, el Estado dejó de ejercer esta, esta función de reprimir las conductas sexuales e inclusive introdujo dentro de su legislación, el Estado mexicano, pues instancias de protección
de la vida y de protección de la privacidad de todas las personas respecto de su sexualidad. En este momento, bueno, estamos presenciando pues una verdadera revolución, una revolución importantísima en términos legislativos, porque ahora es el propio Estado el que tiene la función de proteger y de reconocer el derecho de todas las personas de expresarse sexualmente como quieran. Y lo que estamos viendo ahora es que, a diferencia de lo que ocurría en los años 70, el abanico de la diversidad sexual pareciera que se desplegó de manera muy amplia. Cuando en 1970, pues la diversidad sexual lo que abarcaba era a hombres homosexuales y mujeres homosexuales, lo que ahorita decimos que son los gays y lesbianas. Eso cambió de manera más, vamos a decir, se incrementó, creció, como que se diversificó en lo que ahora encontramos en las siglas del movimiento LGTTT, y etcétera, y lo que se acumula esta semana. Es decir, lo que vemos es que ya no son suficientes las categorías del siglo pasado, sino que tenemos que incluir otras nuevas. Yo les diría, bueno, analicen qué quiere decir LGTB, etcétera, etcétera, porque parece un trabalenguas. Entonces, bueno, la L es de lesbianas, la G es de gays, la B es de bisexuales, la T, bueno, ahí hay por lo menos 3 Ts, entonces ahí desde luego hay divergencias respecto de las interpretaciones, pero ahí podemos englobar a travestis, transgénero y transexuales. Y luego después viene la I, que se introdujo muy recientemente, que sería la que corresponde a las personas intersexuales. Y luego después viene la Q de queer, la Q de este insulto que se utilizaba el siglo pasado en contra de las personas que no se ajustaban a la idea heteronormativa, y que ahora la comunidad, esta enorme, enorme cantidad de colectivos de personas le llamamos ahora de la disidencia sexual, adoptaron y dijeron, nosotros somos queer. Queer quiere decir todo lo demás y lo que se nos ocurra después. Por eso viene después de las siglas un signo de más, es decir, un signo de inclusión, un signo de que las formas de expresión de la sexualidad son súper diversas y las formas de la expresión de la sexualidad no se restringen a las categorías que nos aportaron pues los estudios acerca de la sexología, el psicoanálisis incluido, la psiquiatría, la psicología, porque además prácticamente todo el establishment de la salud mental, vamos a decirle así, de manera muy general, y ahorita María Evelyn me va a contradecir, espero, eh, todo este establishment, sobre todo el establishment constituido también como un brazo de control social, a donde pues mandaban en el siglo pasado a las personas a que las especialistas y los especialistas los recibieran y los curaran y les dieran electroshocks y les dieran drogas y les convencieran de que no podían ser como eran. Todo ese establishment de repente estuvo muy desprestigiado en el movimiento de liberación de las disidencias sexuales. Y está desprestigiado por eso mismo, porque funcionó como un aparato de represión y como un aparato de control social. Desde luego, no podemos decir que todo el aparato funciona igual. ¿Por qué? Porque desde el propio establishment de la salud mental, apareció pues un montón de corrientes teóricas que reivindicaban el derecho de las personas de ser como eran. Digamos que aquí ese es el tema más importante. En todo caso, eh, el poco prestigio que tienen las ciencias PSI, ¿no? Las PSI, entre las comunidades de las disidencias sexuales, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que
en los manuales de trastornos psicológicos del siglo pasado, hay un manual muy importante que publicaban las asociaciones psiquiátricas en Estados Unidos. Prácticamente todas las variantes de la heteronormatividad han estado en algún momento, sobre todo del siglo pasado, como disfunciones, como trastornos, como enfermedades. Y ha A los sido 70, ¿no? en Justamente, los doctora. 70, ¿sí? En los Ujú, 70, el DSM-4 y todos exacto. estos que Ujú. traían, bueno, desde la primera definición de homosexualidad como una irregularidad, como algo que estaba, digamos, mal desde el punto de vista psiquiátrico, y así han ido pasando todas las variantes de la identidad sexual. Y desde luego, bueno, esto pues ha conducido a que muchas personas de la disidencia sexual consideren que este establishment pues no es, digamos, amigable con la disidencia sexual. En todo caso, lo interesante es que en este momento, digamos, pues 50 años después de este esbozo muy general de el tema de qué está ocurriendo, con lo que nos encontramos es con que ya no es suficiente con decir si una persona es gay, una persona es lesbiana, una persona es bisexual. Y de repente nos encontramos con estas tres T's que son muy inquietantes. Y nos encontramos con la I, y nos encontramos con la Q. Y yo me imagino que para mucha gente hay una perplejidad ante tanta diversidad. Eh, a mí me parece que la pregunta que provoca, digamos, la pregunta que convoca esta charla y esta conversación con Evelyn es una pregunta muy relevante, que es la pregunta de, bueno, y como padres y madres, ¿qué hacemos ante las criaturas, ante las niñas y los niños, ante adolescentes, ante jóvenes que de pronto van a manifestar formas de expresión de su deseo sexual, pero también formas de expresión de su identidad de género que no corresponden con la idea convencional, con la idea más tradicional de cómo debemos ser los seres humanos? Y es una pregunta muy relevante porque con lo que tiene que ver es con la obligación que tienen las familias de producir sujetos, pues, que estén bien ajustados al mundo social. Aquí hay muchos problemas y hay muchas angustias que tienen que ver sobre todo con las ideas que heredamos del siglo pasado, de que todas estas formas de expresión de la identidad y del deseo y todas estas prácticas estaban mal de alguna manera. Digamos, heredamos tenemos todavía una inercia respecto de que todo esto puede ser algo que es enfermo, o que es inmoral, o que va en contra de las buenas costumbres. Y bueno, acá pues lo principal es entender que los fenómenos de la diversidad sexual están presentes prácticamente en toda la experiencia humana. Es decir, no hay ninguna persona que se pueda considerar por fuera de las dinámicas psicológicas que conducen a una persona, por ejemplo, a enamorarse de cierto tipo de sujetos sociales. Porque esto es muy importante, es decir, ya el psicoanálisis, yo espero que Evelyn nos ilustre un poquito más acerca de los temas del psicoanálisis. eh, ya desde el psicoanálisis, Freud descubre que nuestro deseo sexual, es decir, nuestra atracción respecto de determinado objeto sexual, no es algo que esté dado de manera intrínseca en nuestra configuración anatómica, sino que es algo que se va construyendo y que se va construyendo en relación de la dinámica de la vida familiar, en la dinámica de la vida social. Se va dando de manera misteriosa, no necesariamente es algo que yo elijo y ciertamente no tiene nada que ver ni con el bien ni con el mal, ni con lo enfermo o lo sano, ni con lo normal y lo anormal.
sino que tiene que ver con algo profundo de la identidad de cada persona, y cada persona debería de tener garantizado el derecho, por un lado, de ser quien es, de manifestar lo que es con plena libertad, de amar a quien tiene que amar y de realizar las prácticas sexuales que sean las prácticas sexuales que le son satisfactorias, siempre, claro, en la medida en que esas prácticas no vulneren la libertad de otras personas. Entonces, bueno, desde luego, insisto, la pregunta es súper, súper relevante, pero yo creo que tiene que estar siempre mediada por lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que perdona, está pasando por mi casa el señor que vende agua Bonafont. Entonces, bueno, no sé si se oiga, si se oyera me dicen y me pongo los audífonos y creo que lo apago un poquito, pero si no, acá el tema es, yo creo que todos estos problemas eh, tienen que resolverse en espacios de diálogo y negociación. Y que en este momento uno de los detalles más importantes es el detalle de la escucha y el reconocimiento. Reconocer a las demás personas como sujetos sociales que tienen necesariamente que tienen que tener como posibilidad necesaria la capacidad de ser escuchadas, de que podamos oír lo que las personas nos están diciendo. Y además, llegar a acuerdos que siempre son acuerdos eh, preliminares, digamos, acuerdos que se van a poder modificar, acuerdos que van a tener que ver sobre todo con eso, con el reconocimiento de las personas como sujetos sociales, como sujetos de derechos. Entonces, en este momento, el marco legal de la diversidad o de la disidencia sexual es suficientemente amplio como para permitir que desde el Estado haya instancias de protección a todas las personas que tienen expresiones de la sexualidad y expresiones del género que son diferentes de las normativas. Este marco legal, que por ejemplo incluye al CONAPRED, ¿no? Pero incluye también, bueno, pues la legislación acerca del reconocimiento de la posibilidad de cambiar de identidad de género. Este marco, digamos que nos da una pauta, es una pauta normativa interesante. ¿Por qué? Pues porque esa normatividad impide que una familia se constituya en la autoridad máxima respecto de cómo tiene que ser una persona. Yo creo que aquí hay una discusión política súper grave y súper importante. Esta es la discusión política de, eh, de las posturas, estas posturas, pues yo diría, por lo menos anacrónicas, ¿no? Las posturas de las sociedades de padres de familia que reivindican el derecho de los padres de educar a sus criaturas como ellas quieran, las, como quieran las familias, ¿no? Aquí hay algo que está por encima de las familias, que sería la legislación en la que existe la garantía del reconocimiento de la identidad de las personas. Este es un reconocimiento que desde luego no está necesariamente extendido en términos de la práctica a todas las personas, sino fundamentalmente a las personas que lo reclaman. Pero bueno, yo creo que la discusión es importante y esta discusión, pues, yo creo que nos puede orientar acerca de qué es lo que tienen que hacer padres y madres respecto de sus hijas e hijos cuando estas personas deciden, por ejemplo, que no quieren ajustarse a la idea de ser hombre o ser mujer. Este es un fenómeno súper nuevo, ¿no? O sea, la idea de que hay personas que se autodenominan, por ejemplo, de género fluido. Género fluido, pues es una categoría súper novedosa
Y es una categoría que lo que está reclamando es la posibilidad de no identificarme ni con la feminidad ni con la masculinidad. Y de, además, expresarme públicamente con signos que no pertenecen ni a un sexo ni al otro. Las personas de género fluido, pues adoptan signos, por ejemplo, indumentarios, que no corresponden de manera, digamos, convencional con los que utilizamos pues el resto de las personas, sobre todo las del siglo pasado como yo, ¿no? Que, bueno, hagan de cuenta, alguien que trae el pelo muy largo, que usa las uñas pintadas, que se pone falda, que se pone aretes, que usa tatuajes, que se pinta el pelo. Todos estos signos ya no pertenecen a un sexo o al otro, si se dan cuenta. O sea, ya no pertenecen a una sola posición identitaria, sino que son utilizados de manera libre, de manera muy, muy variada, por una enorme cantidad de formas expresivas del género. Y entonces, bueno, pues eso que no necesariamente tiene que ver con prácticas sexuales, porque eso ya sería otro territorio, yo creo que puede recibir actitudes muy diversas en el seno de la vida familiar. Vamos a hablar un poquito de las familias. Las familias que de pronto se enfrentan a estas formas de expresión no necesariamente se van a sentir cómodas, no necesariamente entienden qué es lo que está pasando. Es decir, sí tenemos que tener una comprensión de que el fenómeno no es fácil de asumir, desde luego, pero yo creo que el marco jurídico de un país en donde se ha hecho, en efecto, este reconocimiento, digo, no en todas las entidades federativas, pero bueno, por lo menos en la Ciudad de México, cuando se ha hecho el reconocimiento de el derecho de las personas a a su propia identidad de género, pues entonces las familias tienen que estar acorde con esta legislación. O sea, estas familias tienen que responder a al marco de defensa de derechos y de protección de derechos que brinde el Estado. Y nos tenemos que preguntar por qué. O sea, ¿por qué el Estado no solamente lo permite, el Estado lo protege? ¿Sí se dan cuenta? Entonces acá yo creo que ahí es donde inicia lo que yo he ahora denominado, bueno, pues el proceso de diálogo y negociación. Diálogo y negociación entre las personas que vivimos bajo el mismo techo. Yo acá, Doctora, que también ahí podemos pensar en, bueno, existe la legislación cada vez más, gracias como a esto, todos estos movimientos de los diferentes grupos, ¿no? En esta exigencia justamente por la violencia que usted nos comentaba hace rato. Está la legislación probablemente en muchos lugares faltan, y sin embargo, para los padres, para algunos padres todavía, porque si bien el tema está avanzado, como usted nos decía, para algunas personas todavía es muy complicado, ¿no? Poder digerir toda esta diversidad, como usted nos decía, ¿no? De expresión del deseo sexual y de legitimarlo, justamente porque pues la normatividad ha dictado otra cosa. La normatividad, y también quizá pongamos ahí a la luz la cuestión del discurso religioso, que también ahí hace un meollo importante en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, bueno, hay padres que es complicado. Esto hace ratito usted lo mencionaba y me pareció muy, muy importante, acerca de la discusión política del tema, ¿no? Que la familia no se erija como la ley suprema, ¿no? De lo que va a determinar lo que está bien o mal en términos morales, sino que hay algo superior a eso. Me parece que ahí, en esa, pues sí, en esa posibilidad de que los padres o las personas den apertura a que los hijos no son propiedad, ¿no? No son su propiedad, y en ese sentido no deben hacer, pues, las cosas que ellos consideran que están bien, ¿no? En ese sentido, la discusión me parece mucho más
más profunda, mucho más compleja, que decir qué pueden hacer los padres, ¿no? Al respecto. Por supuesto que habrá que hablar de todo lo que usted nos dice y las cosas que faltan al respecto, pero es un tema mucho más complejo de solo qué hacen los padres frente a eso, porque quizá para ellos es difícil por las cuestiones históricas, justamente, eh, pero bueno, un poquito más allá de eso. Sí, en efecto, para padres y madres no es un tema fácil. Y los padres y las madres, además, tienen una responsabilidad. Es decir, no estamos hablando de, simple y sencillamente presenciar un fenómeno como si fuera ajeno. Lo que le ocurre a padres y madres es que sienten todo esto, pues, en su carne y sangre, ¿no? O sea, las personas en las familias establecemos los vínculos más profundos, más significativos todavía, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra civilización, la familia es el espacio de la producción de los vínculos más estrechos, más entrañables. Y entonces, bueno, por un lado, yo entiendo muy bien la preocupación que puede haber en padres y madres de ver que sus criaturas no son, entre comillas, normales, que podrían estar mal. Allí yo voy a insistir. Para empezar, bueno, es muy importante que padres y madres reciban información y reciban orientaciones que provengan de espacios informados, de espacios especializados. Aquí hay una gran responsabilidad, por ejemplo, de las instituciones educativas como la universidad, de producir materiales de información que permitan a padres y madres saber por dónde va el rollo, qué es lo que está pasando, no quedarse así nada más en la nada y además sintiendo pues inclusive la culpabilidad de qué habremos hecho mal, ¿no? Que eso también ocurre, o sea, en las familias de repente padres y madres dicen, no, pues en algo la regamos. Entonces, bueno, por un lado, hay que tranquilizarnos todos, ¿no? O sea, digamos, pensar en un alto al fuego, tranquilidad primero, una sensación de, esto no es culpa de nadie, porque no es un crimen, porque no es una enfermedad. eh, Hay que pensarlo de manera un poquito más práctica y sobre todo recordar que en este espacio, en el espacio de la familia, se pueden cometer pues unas atrocidades espeluznantes. Se han producido en el siglo pasado, yo voy a insistir, en el siglo pasado de pronto a las personas que se manifestaban dentro del espacio de la familia como gays o como lesbianas, les podían pasar cosas horribles como te corro a patadas a la calle y ya no vuelvo a hablar contigo, o se les golpeaba, o se les reprimía, o es decir, había una enorme cantidad de procesos de represión que eran algo así como, yo no me quiero ni enterar de quién eres y entonces estás muerta para mí o voy a tratarte de corregir, te voy a tratar de corregir a golpes. Todavía en el siglo pasado era muy normal eso de te voy a agarrar a golpes y a ver si así te corrijo. Y Pero luego, que sigue sucediendo, ¿no? O sea, quizá en menor cantidad de casos, pero en lugares siguen sucediendo este tipo de reacciones de los padres, ¿no? Me voy a permitir detenerla un poco, doctora. Hay algunas preguntas y comentarios de los que me gustaría dar lectura para que todavía nos quede un poco de tiempo para que usted pueda decir algo al respecto. Hace rato usted comentaba de, bueno, que la responsabilidad de las instituciones educativas para producir información para los padres, ¿no? Y en ese sentido, Jair Rodríguez nos pregunta si existen espacios dentro de la UNAM donde padres, madres de familia pueden acercarse para recibir asesoría sobre este tema. yo creo que eso tú lo puedes contestar mejor que yo, Evelyn, pero digo, en este momento no tengo esa información, pero estoy segura de que existen instancias
que están además produciendo no solamente orientación, sino investigación seria al respecto. Entonces aquí sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo para dejar, después de terminar esta charla, pues una serie de ligas, ¿no? De links Sí. a donde se pueden conectar para ver qué información está produciendo la universidad en el nivel en el nivel de la divulgación. La divulgación de la UNAM es súper importante y desde luego existe, pero ahorita no tengo los datos específicos, pero se los mandamos después. Sí, los estamos investigando al respecto, porque también a mí se me ocurren algunos donde se hace investigación, como usted dice, pero enfocada en estos, así como lo estamos platicando ahora, no tengo el dato, pero lo investigamos y se los hacemos llegar. Hay otra pregunta más, dice, como padres podemos dar apertura y aceptación, amor incondicional, sin embargo, a veces pueden surgir algo como una frustración interna y es ahí donde puede existir un choque emocional. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Pues obviamente, es decir, hay expectativas sociales, por un lado, es esta idea de que una madre o un padre quiere lo mejor para sus hijos y de repente ver que sus hijas e hijos escogen este camino que es complejo, pues puede dar lugar a sufrimientos que los padres y las madres viven en carne propia, por un lado. Por el otro lado, hay expectativas sociales como de perpetuar la vida familiar y entonces padres y madres piensan ser abuelitas y abuelitos y tener pues unas nietas y unos nietitos muy lindos que vienen de matrimonios heterosexuales, digamos, entre comillas, normales. Yo creo que pues el mundo es súper complejo y que los padres y las madres de todas las personas se enfrentan a una frustración, porque el mundo que estamos viviendo no es un mundo fácil. Aquí yo les diría, no están soles, no son solamente los padres y madres de personas de la disidencia sexual quienes se enfrentan a que sus expectativas no van a ser cumplidas, porque el mundo está muy complicado en este momento. Entonces, por ejemplo, yo veo que hombres y mujeres, digamos, heterosexuales, como más comunes y corrientes, están tomando la decisión de no reproducirse de manera muy amplia. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones sociales para hacer eso, para tener hijitos, no son las óptimas. Y entonces, bueno, también esas madres y esos padres de las personas que deciden no tener criaturas, pues deben de sentir bastante frustración. Entonces, bueno, yo lo que diría es, quizás la clave está en lo que dijo esta persona al principio, ¿no? El amor incondicional. Es el hay casi como se nos abren 2 caminos, ¿no? ¿Acepto a mi hija o a mi hijo tal como es o renuncio? Renuncio a volverle a ver. Y yo creo que la mayor parte de la gente siempre tiene que escoger aceptar tal como es, entender, vincularme, hacer un trabajo de empatía, de tratar de ponerme en su lugar, ponerme en sus zapatos, escuchar, negociar, llegar a acuerdos que son acuerdos prácticos. Miren, cuando yo era adolescente y joven, en las casas no se acostumbraba que las parejas se quedaran a dormir, ¿no? O sea, había un manejo muy complicado de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y entonces, bueno, pues las mujeres jóvenes de mi generación, pues lo que hacíamos era escondernos y tener una vida sexual clandestina. Podía ser una vida sexual clandestina perfectamente heterosexual, pero no la platicábamos con nuestro papá y nuestra mamá y, por cierto, no podíamos tener expresiones de la vida sexual en el
abajo del techo, ¿no?, de nuestras casas. Allí había una reglamentación como muy estricta. Yo creo que estas reglamentaciones van cambiando a lo largo de estos 50 años que tenemos así como horizonte, y que el cambio de las costumbres permite nuevas negociaciones. Y allí, pues, yo creo que hay que tomar en cuenta cómo nos sentimos todas las personas lo más cómodas posibles y llegar a acuerdos con cómo va a ser esta nueva forma de expresar nuestra sexualidad o nuestra posición de género, de manera que además haya una respuesta también por parte de las hijas y los hijos. Es decir, la responsabilidad no está solamente en el lado de los padres y las madres. La responsabilidad tiene que ser compartida por todo el espectro familiar. Y todo el espectro familiar tiene que llegar a acuerdos a partir de negociaciones del espacio, de dónde puedes estar, cómo, por favor, cuando venga tu abuelita, que tiene 85 años, por favor, no te pongas esa ropa, no sé, cosas así que hacen sentido, porque hacen sentido práctico. O sea, son formas de negociación que no dan lugar a a la ley escrita en piedra, sino que vamos a llegar a acuerdos de en dónde, cuándo, cómo, que tienen que ver con cosas elementales de cómo nos llevamos las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tipo de lenguaje admitimos, cómo son nuestras reglas de los usos en la mesa, ¿no? O sea, eh, eh, cómo llegas a comer, pues te tienes que lavar las manos. Esa es una regla que yo creo que ni siquiera se tiene que negociar. Bueno, este tipo de cosas son de las que estamos hablando. Estamos hablando de que se trata de un fenómeno que hay que revisar de manera pues reflexiva, pero sobre todo dialogada de manera intersubjetiva entre las diferentes personas que están involucradas y que todas las personas tienen que escuchar lo que dicen los demás. Es decir, yo no creo que la solución sea que los padres y las madres digan que sí a todo y ya, y que hijos e hijas hagan lo que se les pegue la gana. Pues no, así no ha sido, nunca será y no se vale, ¿no? Porque al final del cuento también es verdad que padres y madres sí tienen una responsabilidad y tienen una responsabilidad social. Tienen que responder por todas las personas que están bajo su custodia hasta que tengan la mayoría de edad. Y esa responsabilidad pues también implica que tengan cierto margen de derechos sobre las personas. No, no, los hijos y las hijas no son propiedad de sus padres y madres, pero los padres y las madres tampoco son propiedad de los hijos y las hijas. O sea, allí tiene que haber un acuerdo equilibrado y tiene que haber, sobre todo, la posibilidad de escuchar la voz de las personas de la diversidad o de la disidencia sexual, ya no desde el punto de vista de la moral, de la religión, pero tampoco desde el punto de vista de lo que está enfermo y de lo que es normal, sino escuchar esas nuevas voces como formas expresivas diferentes, pero que tienen el mismo derecho de existir que las formas establecidas como las comunes y corrientes. Entonces yo creo que simple y sencillamente quitarse de la cabeza es que es anormal o esto es enfermo o esto es malo, es importante. Ya con eso creo que el espíritu descansa, ¿no? Se nos quita esa culpa de que hice mal. No, no, no hiciste nada mal. Es una forma de expresión que además en este momento, afortunadamente, tiene la posibilidad de expresarse y que antes no la tenía. Paso a otros comentarios, doctora, porque se nos está agotando el tiempo, ¿no? Digo, es un tema muy interesante del cual podemos seguir y ojalá que en algún otro momento usted nos pueda acompañar de nueva cuenta. Nos dice Gabriela López, excelente tema, interesante para todas las mamás que aún les cuesta abrir su mente y corazón para aceptar las posibilidades que sus hijos tienen para decidir su preferencia sexual. Abrazos, doctora Moreno. Aquí tenemos otro comentario de Daniel Robles.
Nos dice, es un gusto escucharla siempre, doctora. En lo personal viví algo muy cercano hace unos meses. Aún no soy madre, pero comprendo que serlo es ante toda aceptación. Desde un inicio, al conocer el sexo del bebé, lo aceptamos. ¿Por qué no aceptar sus preferencias ¿por qué no aceptar sus preferencias con el paso del tiempo? Dice, gracias por la charla. Acá hay otro de Araceli. La mayor parte de las personas se les hace fácil entender estos gustos, pero cuando llega a tu casa ya lo ves de forma diferente porque te llega el golpe directo, ¿no? Y uno último que tenemos por acá, de Ernesto Martínez, nos dice, como padres nos toca hacer a un lado nuestras expectativas y prejuicios y brindar apoyo a los hijos para que vivan su vida de una forma tan libre como lo hicimos nosotros. Un saludo, doctora Hortensia, un placer escucharla. Son los comentarios que nos hicieron llegar. Pues muchas gracias. Pues yo creo que hay una enorme conciencia que está creciendo. Digo, es una forma nueva forma de comunicación en el mundo social, donde estamos realmente cambiando como sociedad. Creo que esto es muy importante. Acá, pues, el tema es cuando no estamos cambiando, ¿no? Lo que tú decías, la violencia no se ha disipado, la violencia no ha desaparecido. De hecho, siguen existiendo instancias de curación, ¿no? Siguen existiendo ciertas organizaciones que ofrecen a padres y madres servicios pues sí, de solución de este problema y pues meten a las adolescentes y a los adolescentes en campos y los tratan de aleccionar y cosas así que dice uno, bueno, parece como de ciencia ficción, ¿no? Parece como una novela terrible en la que todavía nos encontramos con que el siglo XX no ha terminado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema es muy amplio, que nos faltan muchos detalles que revisar y pues desde luego, Evelyn, estaría encantada de volver a conversar contigo, con Paola y con nuestro auditorio sobre estos temas. ¿Algo más? Muchas gracias, doctora. Sí, esperamos. Son los comentarios que tenemos al momento. Queda pendiente sobre la pregunta que nos hacían, que leíamos hace rato. Le agradecemos mucho. En efecto, hay muchas cosas que tratar y nos pondremos en contacto para futuros eventos con usted, doctora. Le agradecemos mucho. Le agradecemos también a todos los que estuvieron con nosotros, a los que participaron y que tengan un excelente día. Muchas gracias y pues igualmente